Se caracterizan porque presentan cutícula, cuerpo recubierto por la cutícula, segmentación heterónoma con regiones o tagmas corporales, apéndices articulados y presentan una gran diversidad de formas. Y estos serían los subfilus o los subtipos que hay dentro de los artrópodos. De todos estos, los trilobites son exclusivamente fósiles, no nos interesan para nada en la materia en la que hoy vamos a comentar. Luego tenemos los miriápodos, simplemente para que veáis el aspecto que tienen, dos regiones corporales, cabeza y tronco, y como apéndices cefálicos, un par de antenas, un par de mandíbulas y uno o dos pares de maxilas. Bueno, aquí esto debería poner maxilas, se me ha colado otra. Esto sería un quilópodo, un diplópodo. En general ni son beneficiosos ni son perjudiciales. Luego tenemos los crustáceos, que presentan tres regiones corporales, a veces la primera y la segunda fusionadas en una sola región, cefalotórax, y como apéndices cefálicos, dos pares de antenas, un par de mandíbulas y dos pares de maxilas. Los crustáceos son muy importantes en el medio acuático y algunas especies son comestibles. Desde el punto de vista agrícola no tienen interés. Pasamos a los quelicerados, que incluye arañas, ácaros y otros grupos, escorpiones, arañas, diversas formas, ácaros, presentando regiones corporales, el prosoma y el opistosoma. El prosoma sería esta región de aquí, el opistosoma esta otra. Y como apéndices tienen un par de quelíceros, un par de pedipalpos y 4 pares de patas locomotoras. Esto todos los quelicerados. Estos ya nos empiezan a interesar. Dentro de los quelicerados estaría la clase Aránida y el orden Araneida, las arañas de espinas. Y en este grupo, a pesar de que no resultan agradables, sin embargo son muy beneficiosas porque son especies depredadoras. Y actualmente se tiende a mantener en torno a los campos de cultivo un área donde haya vegetación autóctona para mantener este tipo de fauna. Son grandes depredadores y son utilizados actualmente en el control biológico de plagas. O sea, desde este punto de vista son muy beneficiosos. Los ácaros es un grupo muy importante. Hay una serie de especies que son muy perjudiciales, constituyen plagas muy importantes, como por ejemplo la araña roja, los titaníquidos, o otros que producen agallas que también causan daños en cultivos. Pero también hay especies beneficiosas que son ácaros depredadores. Luego os pondré un vídeo donde se ve cómo depredan los ácaros a otros. Y actualmente estos ácaros los crían y los venden para que los agricultores los utilicen en el campo. Se usan en el control biológico, sobre todo de otros ácaros. Esta es la forma como se venden, en botes. Dentro están los individuos que se sueltan en el campo. Esto sería una araña roja, ácaro perjudicial. Esto sería el ácaro que produce las agallas y estos serían los fitoseidos, que son beneficiosos. Y ahora ya pasamos a los hexápodos y nos centraremos en los insectos. En 3 regiones corporales, cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza un par de antenas, un par de mandíbulas y 2 pares de maxilas. La segunda sería el labio. En el tórax, que sería la parte pintada de blanca, 3 pares de patas y 2 pares de alas cuando existen. Y en el abdomen, que es la parte pintada de negro, presentan apéndices al final, tipo estilos, cercos, apéndices para la puesta, apéndices para la cópula, etc. Pero no apéndices destinados a la locomoción. Dentro de los hexápodos estarían el grupo de colémbolos, petulos y dipluros, que serían insectos primitivamente alados, sin alas, perdón. Y luego tendríamos que no causan ni daños ni beneficios. Y luego tendríamos los insectos. Y dentro de los insectos estarían los Arterigota, que carecen de alas de forma primitiva, y los Pterigota, que serían primitivamente alados.
Y aquí tenemos un representante de cada uno de estos grupos. Un paleóptero, que sería un odorato, los demás serían neópteros, polineópteros un saltamontes, paraneópteros un chinche, y brimoneuteros, que son los que tienen metamorfosis complicada, serían los lepidópteros. Este es un lepidóptero. Estos serían las piezas bucales. El tema de las piezas bucales es muy importante porque en función del tipo de piezas bucales está el tipo de daños que pueden hacer. Entonces, por una parte, estarían los insectos con piezas bucales masticadoras, que es lo que predomina. La mayoría de insectos tienen piezas bucales masticadoras, con mandíbulas más o menos desarrolladas según el tipo de alimento. Luego tendríamos el tipo masticador, chupador o lamedor, típico de los himenópteros. Estos serían las piezas bucales en los adultos, ¿vale? Porque sobre todo en los insectos que tienen metamorfosis complicada, como son los himenópteros, las larvas de los himenópteros, las orugas, tienen piezas bucales masticadoras, no siempre hay el mismo tipo de piezas bucales. Esto entronca con el tipo de daños que hacen, porque los lepidópteros el daño lo hacen solo las orugas, que son las que tienen piezas bucales masticadoras. Los adultos solo se alimentan de polen, néctar y similares. Y luego estaría el tipo de piezas bucales picador-chupador, o sea, de los que hacen, o sea, que clavan las piezas bucales y luego chupan los líquidos internos. Y es típico, por ejemplo, de los chinches, de los hemípteros. Y luego tendríamos el tipo de piezas bucales chupador, que es el de los lepidópteros. En este caso, los adultos solo pueden libar el tercer de las flores, mientras que las orugas, volvemos a lo mismo, tienen piezas bucales masticadoras, que son las que hacen los daños. Los adultos nunca hacen daños. En cuanto al tórax, hay tres segmentos. En el primero está el primer par de patas, en el segundo se llama mesotórax y el segundo par de patas, y en el tercero se llama metatórax y el tercer par de patas. Los dos pares de alas, cuando existen, están en el segundo y en el tercer segmento. Las alas, en principio, son membranosas, pero se pueden modificar. Y, por ejemplo, en el grupo de los saltamontes, el primer par de alas se llama termina. Es un ala que está endurecida, es más pequeña que las alas posteriores y también lo presentan otros grupos. Luego el grupo de parte de los hemípteros presentan miélitros, que consiste en que el primer par de alas la mitad está endurecido y la segunda mitad es membranoso. El segundo par de alas es membranoso. Luego estarían los élitros, típico de los coleópteros. En este caso está totalmente endurecida el ala, perdido la nerviación alar. Y finalmente, otro ejemplo de especialización es el de los dípteros. Solo tienen un par de alas y el segundo par de alas está sustituido por los halterios o balancines, que son órganos relacionados. Uy, aquí se me ha colado esto. Esto es halterios. Halteres. Estaba arreglándolo y... Y ahora vamos a ver cómo actúa cada uno de estos grupos. Las libérulas tienen piezas bucales masticadoras, dos pares de alas membranosas, como se pueden ver, metamorfosis simple. Las formas juveniles viven en el medio acuático, los adultos son terrestres y son grandes depredadores de otros insectos, tanto las formas juveniles como los adultos, con lo cual son muy útiles en el control biológico. Control biológico de tipo natural. Son grandes controladores, por ejemplo, de las larvas de mosquitos. Luego ya tenemos dentro de los neópteros los polineópteros, los saltamontes, las mantis, las termitas, las cucarachas, y solamente comentaré los saltamontes, que son los que ocasionalmente pueden causar daños. Tienen piezas bucales masticadoras. Bueno, hay dos grupos, según el tipo de antenas y oviscanto, presentan terminas y tienen metamorfosis sencilla, pero en este caso las formas juveniles y los adultos viven en el mismo medio, o sea, ambos son terrestres.
Existen especies muy perjudiciales, como son especies fitófagas, y bueno, supongo que conocéis la plaga de las langostas migratorias. Hay varias especies, una es, el nombre vulgar es la Locusta africana. Hace unos años hubo una plaga en Canarias. También en la India, por ejemplo, sale la plaga de langostas, o sea, es una cosa conocida. Pero por otra parte, tiene un aspecto beneficioso, y es que son fuente de proteínas en numerosas especies de ortópteros. Y de hecho, actualmente se están elaborando productos aquí a base de saltamontes de tipo energético. Está de moda ahora esto. Bueno, del grupo de los paraleópteros, los que tienen interés como productores de plagas son los hemípteros y los tisanópteros, que serían estos de aquí y este.